Más importantes es la historia en el medio empresarial. Maestro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Ya veo que el público se está expandiendo en los términos geográficos de todos lados. Se escucha ya en el programa. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de empresas y empresarios, de aquellos que se dedicaron en particular a algo muy necesario, obligado, inevitable para la sobrevivencia del ser humano, como es la distribución del agua potable en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Fíjate que las empresas distribuidoras de agua potable aparecen por diversas circunstancias, ¿no? En particular, pues ya desde finales del siglo XIX y no se diga ya el siglo XX, empieza a haber un crecimiento poblacional, sobre todo en las ciudades que hoy vienen a ser las cabeceras del estado, como Guaymas, como Hermosillo, como los centros mineros, los poblados fronterizos, o aquellos como los del Valle del Yaqui. Ese crecimiento poblacional de alguna manera tuvo que ver pues también con ampliación de servicios como hospedajes, lavanderías, restaurantes, en fin, empresas que consumen mucha agua, y no se diga pues de la industria de la transformación, que fue parte del crecimiento económico, de los distintos ciclos de crecimiento económico que ha vivido el Estado, y que requieren muchas nuevas fuentes de abastecimiento de agua. Pues, y de estos pues quiero hablar de minería, de curtidurías, como las que hemos hablado aquí, también ya de otras empresas como las panificadoras, en fin, muchas empresas que requieren grandes consumos de agua potable, no se diga ahora de plantas armadoras de autos, ¿verdad? Y ahora, la cuestión es saber cómo se ha organizado el abastecimiento del agua en el estado. Hay dos formas, la que conocemos todo, que la de los pueblos que tenían por ahí sus pozos de agua, que era de alguna manera algo muy doméstico, que no tenía mayores complicaciones dado que la población era pequeña, pero hay otras como las de las fronteras, que son pueblos nuevos, ayuntamientos nuevos que crecen, como Cananea, Nogales, Agua Prieta, que crecen, se forman como ayuntamiento, la población crece en muy pocos años, y al darle la categoría del ayuntamiento no tienen recursos para poder armar todo un sistema de distribución del agua como sí lo hace Hermosillo. Hermosillo es una población ya vieja, hacia finales del siglo XIX, que desde 1880 se crea la primera red distribuidora de agua potable, de tubería, aunque en 1896 se vuelve a ampliar, se vuelve a cambiar, incluso ya no vamos a hablar de los décadas posteriores, que constantemente está creciendo y constantemente se tiene que estar cambiando con tantas fugas de agua. Pero la diferencia es que los ayuntamientos, en unos casos los ayuntamientos dan el servicio, pero en otras tienen que aparecer ante las necesidades que les señalaba. Empresas privadas son las que se encargan de los servicios públicos y en particular del abastecimiento del agua potable. Fíjate que hay proyectos históricos, tal vez fallidos, sobre todo en ciudades como Guaymas, como un Thomas Robinson, aquí te da el apellido, ¿verdad? El que él propuso perforar pozos artesianos, lo que llaman pozos de luz, acueductos para abastecer el puerto de Guaymas de agua, algo que pues, no parece haber tenido mayores resultados, porque pues ya sabemos, después Robinson Burr se van a otros lugares y a otras actividades. A otros bienes. Sí, pero fíjate, ¿quiénes fueron ejemplo de empresarios que organizaron empresas proveedoras de aguas? Pues hay una en particular, yo creo la más antigua, de 1908, que es la de Ignacio Bonillas, junto con otros empresarios ahí de Nogales, norteamericanos, que crean la compañía proveedora de agua de Nogales, una compañía que permanece en calidad de empresa privada hasta 1946, cuando pasa a control de la federación. Pero mientras tanto la empresa fue la que surtió todas las necesidades de agua potable de la frontera. Igual sucede en Agua Prieta con la Douglas Improvement, en la que aparecen otro apellido famoso, esto es 1902, Ignacio Soto
y Eugenio B. de Lucas. No sé si tenga algo que ver con Lucas el Hopkins, secretario de Educación, ¿verdad? Y bueno, hubo casos como la compañía minera de Cananea, que tenía su departamento de bombeo con la cual abastecía las necesidades. Son formas muy similares, eran campamentos mineros, pues. Agua Prieta, campamento no precisamente minero, pero sí colindante con la mina de Douglas, que en donde tenían que abastecer primero las necesidades de aquella población de la norteamericana, los trabajadores y las necesidades de la mina, y luego el sobrante podría ser administrado por una empresa quizá de ellos mismos para abastecer a la vecina población de Agua Prieta. Sí, lo interesante de estas compañías es que obviamente ellos inician el proceso de perforación de pozos, de construcción de represos, de construcción de pilas para almacenamiento de agua que le permitiera distribuir con mayor eficiencia. Pero aquí aparece también el uso ya primario desde 1908, de los famosos medidores de agua. Es decir, que siempre generan un problema en cuanto a que si se consumió o no se consumió lo que marca el medidor. Y en el caso de la compañía distribuidora de agua de Ignacio Bonillas, esta de Nogales, siempre estuvo bajo la acusación y la duda de que los medidores estaban alterados y de que en realidad no se consumía lo que se decía. Hay un aspecto importante también, interesante en cuanto al agua potable, y es el hecho de que generó muchos conflictos en cuanto a la prioridad que se debía dar a su uso. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, se utilizaba para las cuestiones básicas, que es el consumo humano, o se orientaba también hacia el consumo de las necesidades económicas, es decir, de los servicios, de las industrias que señalaba anteriormente. Hay por lo regular muchas quejas y muchas presiones en Guaymas. Fourcade, un dueño de una tenería, entra en conflicto con alguien que había logrado una concesión por parte del Ayuntamiento de Guaymas para distribuir y abastecer de agua al puerto, y le impide pasar las tuberías a partir de sus terrenos, pese a que él mismo le había vendido un terreno para que construyera una pila de agua potable. En el fondo lo que hay de todo esto es la presión de con qué o para qué se va a utilizar el agua. Las tenerías utilizan una cantidad de agua enorme, y de ahí se desprende entonces cuál era el conflicto que había entre ellos. Lo interesante en el caso de Hermosillo es que, bueno, es el ayuntamiento el que presta el servicio de agua potable. Invierte hacia 1896 $80,000 en la compra de maquinaria, en la perforación de pozos, la modernización, el cambio de toda la tubería, hacerla más gruesa para poder darle más flujo de agua hacia la comunidad. Obviamente estamos hablando del Hermosillo pequeño, de 10,000 habitantes, de 1896, perdón. Pero se va hasta medio siglo, porque Hermosillo siempre ha crecido mucho más rápido que la proporción de los servicios. El abastecimiento de agua en Hermosillo con la pila del Pozo de Jara, en San Benito, por ejemplo, o allá en el rumbo del Cine Rex, un pozo que estuvo, los Ladrilleros, otro pozo, estoy hablando de la parte norte de Hermosillo, donde habían las granjas avícolas y cosas de eso, rodeado, pues siempre la población viene y invade a los terrenos baratos, y la extensión tan rápida, época de Álvaro Obregón, que viene la CUTSA, traen a la empresa CUTSA para que lleve a cabo los trabajos de la construcción de la red de drenaje, que todavía está ahora, la red de agua, que todavía está ahora de más de medio siglo de operación. Ya perdió su vida útil y está dando atención, pero fue hasta entonces un impacto fuerte que se hace en la obra de abastecimiento de agua. Antes se hablaba de que pozos particulares abastecían a cierto segmento, el de la cervecería de Sonora, por ejemplo, en el Centenario, que fue muy... y que el abastecimiento no era precisamente con tubería, sino con tambos, con acarreos como llegaba el agua potable a las casas de la ciudad, la mayor parte de las casas de la ciudad. Esa es la cuestión, que en algunos casos se crea el sistema de distribución de agua, pero en otros siguió siendo, como en el caso del puerto de Guaymas, en otros lugares el uso de carretas con pipas, con toneles para distribuir el agua
a las casas para el consumo, ¿verdad? Y claro, la presión era muy grande. Lo interesante es esta perspectiva que aparece, porque es un problema que actual se discute, es el sentido de la redituabilidad de la distribución del agua como una empresa privada, si lo puede hacer mejor los municipios o si lo mejor pueden hacer mejor las empresas. Ese es uno de los grandes debates que hay en el presente. Un periodo gubernamental en la que se socializó o se hizo oficial la mayor parte de las empresas de prestación de servicio, hoy vuelve a la vieja usanza. Ahí está la recolección de basura con muy buen efecto, que se lleva de manera privada. No me refiero a casa por casa, sino ya la mayor parte de los negocios se ven precisados a contratar en una empresa la recolección de basura. El proceso de selección, además, ¿no? Del tipo sí, todavía incipiente la privatización de la recolección de basura, pero sí, yo creo que no tardará en manotear el sector empresarial para prestar el servicio y entrar en competencia, que sean varias empresas las que lo presten, para que tenga en un momento dado transparente el contrato, que no sea ventajoso para los que lo realizan y que endeudan. No me acuerdo. Y que endeudan a los municipios por sécula seculorum, ¿no? Sí, vamos al corte por comercial, maestro Ismael, de la sección de historia empresarial. Aquí termina su tiempo, pero no te vayas. Muchas gracias.